Hola, muy bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestro programa Betet Podcast. En esta noche estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? Entonces, hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Súper invitado. ¿Verdad? Señor. Y bueno, él nos acompaña, nuestro pastor y amigo Saúl, ¿verdad? Directamente desde Bambito, pegando una frontera allá bien largo. Larguísimo, allá larguísimo. Largo, verdad que sí. Pero hoy, Sí. hermano, muchas gracias por visitarnos, ¿verdad? Y pues poner un granito de arena y poder dar un mensaje bien, ¿verdad? Bien bonito. ¿Cómo está, hermano, hoy? Bueno, primero que todo, gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de participar en este maravilloso programa. Esperando que sea de mucha bendición, ¿verdad? Todos los que puedan verlo a través de las redes y lo escucharlo. Me siento honrado, la verdad que honrado. Dios, como decía ahora en la tarde, lo sorprende a uno y no sabe en los lugares que lo va a tener, y pues estar aquí es algo maravilloso. Qué Bien, dicha. gracias al Señor. Kevincito, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecido por la oportunidad nuevamente de estar acá en este segundo episodio. Y también muy complacido de tener a nuestro hermano Saúl, un viejo conocido ya de la casa y Claro que sí. muy querido para nosotros. Entonces, bueno, gloria a Dios. Esperamos pues hoy tener un episodio bastante bonito, ¿verdad? Sobre este tema que vamos a hablar hoy. Claro, hoy tenemos un tema bien bonito, muy abierto, ¿verdad? Para hablar de muchas cosas. Y el Ciertamente, tema es las pruebas, ¿verdad? Las pruebas que podamos conllevar en nuestra vida, en todos los puntos a tocar en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces queremos desarrollar un poquito hoy el tema. Kevincito, adelante. Amén, así es. Bueno, esto es un tema que queríamos tocar porque ciertamente en el ámbito cristiano es un tema que siempre, ¿verdad? Nos pasa a todos lo pasamos, así sea la persona más espiritual que haya, lo que sea, siempre como cristianos vamos a pasar pruebas porque de hecho el Señor mismo lo dijo, aquí lo tengo, ¿verdad? En Juan 16:33 dijo, el Señor dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos dice, nos advierte, ¿verdad? Que en el mundo vamos a tener aflicción, hermano Saúl. así es. Ciertamente Él ya nos dejó sabidos, por decirlo de esta manera. Cuando enfrentamos algo y no nos damos cuenta que va a pasar, hay una incertidumbre, ¿verdad? Y entonces no sabemos qué hacer. Pero este pasaje que acabas de leer, Baroncito Kevin, nos dice, o sea, ya Dios nos muestra y nos enseña, ok, van a estar en un lugar donde van a pasar ciertas circunstancias, ciertos momentos difíciles, y bueno, dependiendo la situación, ¿verdad? De cada persona, en su entorno, su contexto, pero lo que Él nos está diciendo es, pero confíen. Ujú. A pesar de que están pasando esas pruebas, confíen. ¿Por qué? Porque yo Exacto. ya les he dado la victoria para ese tipo de pruebas que vayamos a pasar según la situación que estemos viviendo, ¿verdad? Exactamente. Y es que esto es bastante complicado, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones las pruebas a nosotros nos llevan a afligirnos, ¿verdad? Porque ciertamente estamos, ¿verdad? Como dicen, en la carne. Bueno, no en la carne, sino que estamos en un cuerpo de carne Sí, sí, sí. que lamentablemente sentimos, tenemos sentimientos y a veces cuando llegan ese tipo de pruebas en nuestra vida, yo no sé cómo se han sentido ustedes, pero a veces uno se siente afligido, se siente sin ganas, pero uno tiene que levantar. De hecho, hoy el hermano estuvo con nosotros, hoy tuvimos una actividad de jóvenes bastante bonita y el hermano estuvo con nosotros y nos dio una enseñanza, pero Excelente. buenísima. Buenísima. Y él nos Señor, hablaba gracias, sobre Señor. la actitud, ¿verdad? Sí, exacto. De la actitud que hay que tomar ante las pruebas. Yo creo que eso es una parte muy fundamental y no sé si tal vez el hermano Saúl nos quiera compartir también algo sobre el tema de las pruebas, ¿verdad? Porque de cómo debemos nosotros enfrentar ese tipo de situaciones que se hacen tan difíciles y que a veces como cristianos nos bajonean. Sí, la prueba, tenemos que saber que es algo que tiene que venir. La misma palabra de Dios dice que la prueba tiene que venir. O sea, es algo que en determinado momento de la vida va a llegarnos, de una u otra manera, ¿verdad? Joven, adolescente, en una etapa madura, dentro de un matrimonio, en la vida del joven, en un trabajo, en el área que te estés desenvolviendo. Y ninguna prueba es bonita, ninguna prueba es fácil.
todas son difíciles y cada quien pues la va a percibir Claro. de una manera o fuerte o débil, pero quien la esté pasando la va a pasar, como decía el varón Kevin, de una manera que va su corazón, su mente, su alma, sus emociones, según el área, ¿verdad?, que esté viviendo, va a ser difícil para la persona. Cuando yo les hablaba ahora en la tarde, hace poco, ¿verdad? O hace poquito. Hace nada. Hace nada, casualmente. De las actitudes es, hermano, porque estas situaciones tenemos que verlas bien. O sea, es algo que viene, pero yo tengo que ver cómo encontrar la solución para poder contrarrestar ese momento difícil, porque no nos podemos quedar ahí, nada más, ¿verdad? Estoy en una prueba y listo, aquí estoy, sino que tenemos que ver cómo contrarrestamos esa situación que estoy viviendo. Y yo creo, hermanos, que si nosotros primero confiar en Dios, ¿verdad?, de que es nuestra prioridad, Claro. porque Él es el que nos da la fuerza, nos da la capacidad, nos da el entendimiento, ¿verdad?, para poder discernir qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy viviendo en ese momento, y tener una buena actitud para enfrentar esas situaciones. Porque yo lo veo de esta manera, en la humanidad de nosotros, sabemos que somos creyentes, le pedimos a un Dios que nos dé la capacidad, que nos dé la fuerza para nosotros poder avanzar, pero en nuestra humanidad nos dolemos. Claro. En nuestra humanidad lloramos, en nuestra humanidad nos sentimos afligidos, en nuestra humanidad a veces hasta perdemos la fe. Pero cuando nosotros tomamos una actitud positiva, hermano, eso va a motivar, nos automotivamos y nos alimentamos nosotros mismos y decimos, no, yo voy a enfrentar esto con positivismo, voy a enfrentarlo con una actitud buena, voy a enfrentar esta situación, primero que sé que tengo la fortaleza de Dios y más ¿cómo te digo? Esa forma de alimentarme yo. Personalmente voy a tener la fuerza y la capacidad de poder seguir adelante y enfrentar la situación, porque a veces somos nosotros mismos. O sea, nosotros mismos somos los que tenemos que salir adelante, ¿verdad? Exacto. Ciertamente a veces hay personas que conocen lo que estamos pasando y nos dan un empujón, meten su hombro, nos ayudan, pero al final es uno. Es mi emoción, es mi sentimiento, es mi situación, ¿verdad? Y uno es el que tiene que ver cómo sale de esa situación que se está viviendo. Y la prueba va a venir. Sea que venga en la mañana, sea que venga al mediodía, sea que venga en la noche, pero sabemos que en determinado momento de la vida nos vamos a topar con algo ahí, hermano, que nos va a poner a prueba nuestra fe. Claro. Me gustaría compartirte este pasaje, así claro. Nada más, ¿verdad? Por ejemplo, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. O sea, es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas. Claro. Y vea lo que dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe. Ajá. O sea, que si creemos, hermano, esa fe va a ser puesta a prueba. Es necesario porque ahí se forja nuestro carácter, se forma nuestra forma de ser, ¿verdad? Yo creo. Y bueno, perdón que incito ahí, me llama mucho la atención porque ahora Saúl decía en la actividad, hubo una frase que me encantó. Y fue en la historia de David que usted contaba, ¿verdad? Que llega donde está el ejército y ve que es una desmotivación lo que hay. No, es que no vamos a poder matar. Moralmente estaban devastados. Pero usted dijo algo que me encantó y fue, se topó con un cementerio emocional. ¿Verdad? Eso fue lo que usted dijo y me caló mucho esa frase. Entonces, creo que a veces esa actitud positiva de las cosas, y me ha tocado lidiarlo tanto en el trabajo como en la vida, en varias circunstancias, en que lleguen y me digan, tómelo por el lado bueno. Usted tal vez está pasando esto, pero vea lo que va a llegar a través de esa prueba, ¿verdad? Entonces creo que la actitud siempre va a ser el punto muy, muy importante en cada situación que estemos llevando. Y es que la prueba es para aumentar nuestra fe. Así es. La prueba nos hace mejores. La prueba nos hace crecer. Entonces, cuando estamos precisamente en ella, debemos de verlo de esa manera. Algo quiere Dios para mi vida. Por eso dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y uno podría decir, pues estoy pasando un momento difícil, ¿en qué me va a ayudar a bien esto? Estoy pasando una situación, he tenido una semana terrible. Es más, he pasado un mes que no sé qué hacer. Pero si nosotros confiamos en el Señor, va a llegar un momento en que vamos a ver el fruto de la firmeza, de mantenernos firmes en medio de esa situación.
Sí, de hecho, en eso que el hermano Saúl nos dice es muy, muy importante, porque, bueno, también otra de las cosas que yo creo que podemos hablar también es el tema, ¿verdad?, de cómo ir superando esas pruebas, porque en muchas ocasiones, cuando las pruebas vienen a nuestra vida, bueno, ya hablamos de que nos afligen, ¿verdad?, de que hay que de una u otra manera salir adelante, porque las pruebas lo que vienen a hacer es, valga la redundancia, aprobarnos, ¿verdad? De Amén. hecho, ahí el hermano Saúl nos leía esa partecita. Pero yo creo que es muy importante que sepamos que las pruebas son necesarias, son muy necesarias en nuestra vida, porque de hecho si nos vamos a la palabra, ¿verdad? Montones de personajes bíblicos pasaron pruebas que les sirvieron para forjarse, digamos, cuando nosotros parece que estamos pasando por medio de un desierto, por medio de aquello donde parece o en una oscuridad, una tiniebla, ¿verdad? Que no vemos luz, es porque Dios está trabajando y Dios está haciendo algo. Yo creo que Dios se mueve a través de las pruebas. Así ¿Por qué? es. Porque a través de las pruebas, a través de esos, podríamos hablarlo, de esos golpes que a veces nos llevamos, que nos impactan, que impactan nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, eso tiene propósito, yo creo. Yo creo que tienen propósitos porque nosotros debemos ser sometidos a la prueba para ser forjados. Debemos pasar por el fuego, ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, ustedes han visto, ¿verdad? Que por ejemplo, el tema del oro, ¿verdad? Cómo es el proceso del oro y demás, que debe pasado por fuego y esto para ser purificado y un montón de cosas. Entonces yo creo que esto tiene un significado el tema de las pruebas tiene un significado profundo en la vida del cristiano, porque eso es donde nos va a preparar a nosotros para la vida, para todas las cosas que vienen, ¿verdad? Yo creo que Dios a nosotros nos pone ese tipo de situaciones para que nosotros crezcamos en lo espiritual, ¿verdad? Para que nuestra fe crezca. Yo personalmente creo que la fe, la prueba es para aumentarnos la fe, Ajá. para que nosotros tengamos esa convicción de que tenemos a un ser maravilloso, misericordioso, que está ahí para ayudarnos en esos momentos difíciles. Estaba pensando ahorita cuando Dios sacó a Egipto cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Ujú. y en ese transcurrir, ¿verdad? Dios los puso en momentos donde probó la fe del pueblo de Israel. Ujú. Por ejemplo, cuando los sacó, la primera prueba es cuando estaban a la orilla del Mar Rojo. Cuando ellos vieron de que el ejército de Egipto venía y ya estaba cerca para destruirlos, ellos en ese momento, en vez de confiar en el Señor, pues se decayeron Ujú. anímicamente Claro. y dejaron de creer en aquel que ya los había sacado, que cambió el corazón de un faraón que era, hermanos, terrible con el pueblo de Israel. Se los cambió, los dejó libres, ¿verdad? Pero cuando en el siguiente paso que se dio, al estar a la orilla de ese mar, Dios les pone una prueba. Ahora, ¿qué Ujú. vamos a hacer aquí? Ujú. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué solución Ujú. vamos a buscar? La solución era confiar en el Señor. Ujú. Si Él los sacó de ahí, es porque los iba a llevar a la tierra que le prometió. Y pues tuvieron que clamar a Moisés, y Moisés le creyó a Dios y Dios les abrió el mar. Cuando nosotros creemos en medio de las pruebas, Dios nos abre los mares, nos detiene, para los ríos, nos endulza las aguas. En este proceso el pueblo de Israel, hermano, pasó varias situaciones donde lastimosamente no creyó a Dios en esas pruebas, y pues se vio representada, ¿cómo te digo? Esa parte donde no tenemos dentro de nosotros una confianza para confiar, valga la repetición de la palabra, en alguien que nos pueda ayudar en estos momentos y así nuestra fe crecer. Entonces, yo podría decir ahí que varias veces el pueblo de Israel no pasó la prueba, Ujú. no la pasó. Ya Dios tuvo que actuar por misericordia a través pues de Moisés, Ujú. hermanos. Pero yo creo, hermanos, que esto nos enseña a nosotros para que precisamente en esos momentos difíciles creamos. Así Creamos. es. La prueba definitivamente, pienso yo, es para hacer crecer al Hijo de Dios o a todas las personas. Ujú. Porque cuando hablamos de prueba, no solamente el cristiano la pasa. La Ujú. pasan todas las Todas personas, o las sea, personas. aquel joven, ahorita yo me pongo a pensar cuántos muchachos ahorita están pasando pruebas y no Claro. necesariamente van a una congregación. Ujú. Están teniendo problemas en una casa, están teniendo problemas aún con sus hermanos, están teniendo problemas con amigos, situaciones difíciles que tal vez están haciendo que ellos entren en algún tipo de agonía, de depresión, de soledad, y a lo mejor hasta ya están pensando cosas que no tienen que pensar. Ujú. ¿Por qué? Porque
hay situaciones difíciles en toda la sociedad. En toda. En toda la sociedad. Creo que, hermano, la prueba, como lo dice usted, es en toda la sociedad. Y hay un caso muy especial que es de un señor que se llama Chris Garner. Él es estadounidense. Y él, no sé si alguno que nos está viendo o los que estamos acá hemos visto una película que se llama En busca de la felicidad. Este hombre narra que al inicio fue muy difícil. La película solo narra un pedazo de lo que él vivió. Ujú. Solo, pero él dice, estos son pinceladas de, Claro. lo que de vivir en baños públicos en las calles de Nueva York, Ujú. con su hijo de la mano porque su esposa lo deja. Y él dice que esas pruebas, cada una de las pruebas, algo aprendió de cada una. Y dice que nunca, él es un hombre de fe también, ¿verdad? Él es creyente. Entonces él dice que él siempre, obviamente se tomaba el Señor y todo, pero él dice, yo nunca me quejé, porque yo sé que el Señor estaba ahí y que Dios estaba ahí. Entonces él nunca perdió la fe. Obviamente trabajó por sus sueños, se esmeró, pero él dice que eso fue lo que él lo forjó a ser un hombre de bien, todo lo que aprendió, ¿verdad? Entonces, como lo dice usted, es en toda la sociedad, Es en toda la sociedad. Correcto, sea hermano. que sea un congregante de una iglesia o lo que sea, y ahora es uno de los hombres más millonarios de Estados Unidos. Entonces, creo que la prueba siempre va, siempre Pero va a tiene ser una referencia. característica. Ujú. Permaneció. Ujú. O sea, no Ah, se desanimó, exactamente. no se No se desalentó. desanimó. Dijo, o sea, él no dijo, Claro, ¿para qué voy a seguir? claro, él dice que él sufrió y en un tiempo no sabía si llorar o reír, ya no Es sabía que en ni la dónde prueba se meterse. sufre. O sea, en la prueba se Exacto, sufre. O sea, claro se que sufre, sí. en la claro. prueba se vale llorar, en la prueba, Pero- bueno, solo la almohada, ¿verdad? Sabe Claro. lo que uno hace Sí. en el momento de prueba, ¿verdad? Y O sea, permaneció, que- es Yo increíble. creo que en la prueba, digamos, solamente hay dos salidas, o me quedo ahí tirado o me levanto. Oh, me levanto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar la decisión de levantarnos, de salir de ahí. ¿Por qué? Porque el problema es que muchas personas se quedan ahí refugiados en su dolor, en su Ujú. Correcto. tristeza y no quieren, como que No quiere surgir, sé, no quiere- algo pasa ahí internamente, pero yo creo que, digamos, una de las formas es, y vamos a lo mismo, lo que hablamos ahorita, al tema de la actitud. La actitud va a determinar el cómo una persona va a actuar ante una prueba, ante una situación difícil. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo quiero, puedo decidir quedarme ahí tirado, ¿verdad? Y llorar y quedarse ahí. Exactamente, O levantarse. o levantarme, ya sea, ¿verdad? Bueno, obviamente, nosotros como creyentes, ¿verdad? De la mano del Señor, que Él nos va a ayudar a nosotros a salir adelante en todo momento. Tiene que ser así. Y un consejo, buscar ayuda. Exacto. Claro. Cuando estamos en pruebas, buscar ayuda. Y buscar esa ayuda real, verdadera, ¿verdad? Porque a veces nos acercamos a personas que más bien se convierten en otra prueba y ya no tenemos Exacto. una, tenemos dos pruebas, Tenemos ¿verdad? dos. A mí me llama mucho la atención porque Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 29 dice, 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, Ujú. Así ¿verdad? es. Pero vosotros sois los que habéis permanecido en mi prueba, siendo Jesús mismo, ¿verdad? Conocemos la historia de él, lo que vivió, lo que pasó, y se dirige a estas personas y le dice, vosotros estuvisteis conmigo en mi prueba. Necesitamos rodearnos de personas que realmente valoren nuestra vida y que nos ayuden a salir adelante en esas situaciones que tal vez yo le estoy contando a esa persona en las que me estoy viendo envuelto en el momento. Exactamente. Y es que sí, de hecho que lo que el hermano Saúl dice es muy importante porque siempre van a haber personas que nos van a ayudar a nosotros, Siempre. Así es. ya sea espiritualmente, ¿verdad? Obviamente, emocionalmente, e incluso muchas veces porque hay personas que a veces pasamos también, por ejemplo, problemas económicos, Dios va a mandar personas que nos van a ayudar incluso hasta en Así esa es. parte material, porque a veces se necesita, pero lo importante ahí es rodearnos de esas personas, hermano, ¿verdad? Que son los que nos van a ayudar, porque como dice usted, si nos rodeamos de personas que son negativas y que no nos aportan en nada, hay que tener Correcto. también mucho cuidado con las personas, ¿verdad? Que nosotros nos acercamos, con esas personas que nos acercamos a ellos o que ellos nos rodean, hay que tener mucho cuidado con esas personas y siempre tener en mente, ¿verdad? Que el único que nos puede ayudar a nosotros, no hay otra No hay salida, es Jesús. Es Jesús, Nada así más. es. Tal vez me gustaría a mí hacerle tenemos acá con nosotros, ¿verdad? A un pastor, ¿verdad? Y se me viene a la mente el tema, hablándolo ya del tema más que todo ámbito cristiano, ¿verdad? A veces se da mucho pensar, ¿verdad? Que los pastores, ¿verdad? Son
¿verdad? Que no son humanos o quién sabe Sí, qué. sí. Y hermano, nos gustaría tal vez que nos comparta un poquito a nosotros y a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Los hombres del Señor en aquel tiempo sufrieron pruebas, pero nuestra total admiración para ustedes hoy en día, porque ustedes Claro, hoy en día son como los vemos como esas personas de antes, ¿verdad? Esos guerreros. Y hermano, yo estoy seguro que ustedes como pastores, bueno, han pasado por el fuego, ¿verdad? Y hermano, nos gustaría que tal vez nos cuente un poquito, porque tal vez le pueda servir a alguien, ¿verdad? claro, excelente. Las personas, bueno, ustedes como pastores pasan pruebas difíciles, hermano, y cómo salen ustedes en esos momentos que yo estoy seguro que dice, quiero tirar la toalla ya. Sinceramente, porque no podemos mentir, hay Ujú, momentos en la vida pastoral de que se dice eso. ujú, Quiero tirar la toalla, porque no estás lidiando, como le digo, solo por tu propia vida, ni la de tu familia, sino que estás trabajando con muchas familias. Estás trabajando con muchas personas y eres el centro de atención, por decirlo así, ¿verdad? Eres la persona a quien muchos ven y solo eso ya es una prueba. ujú, Solamente saber de que hay muchos ojos que se están viendo ya es algo en lo que uno piensa que tienes que cuidarte, que tienes que dar el ejemplo y todas esas situaciones. Pero al final uno es un humano, ujú, uno es una persona que tiene sus pasiones, que tiene debilidades, que tiene situaciones familiares, que tiene y ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos confiado en Dios. ujú. Sabemos que Dios es el único que nos puede ayudar, pero pasamos situaciones económicas difíciles y aunque la gente diga, los pastores la pasan sabroso, rico, y no, jamás. No. Si la gente supiera realmente la prueba que un pastor tiene, la Ujú, situación que un pastor vive, en todas las áreas, en todas las áreas. Te tienes que, ¿cómo le diría yo? Lloras, te angustias, como decíamos ahorita, hay momentos en que uno dice, Señor, quiero entregar esto porque la situación es muy difícil. ujú, La Claro, situación es difícil. Pero llegamos al final, hermano, al pensamiento final de decir, bueno, pero lo que estoy pasando lo hago con alegría. ¿Por qué? Porque yo sé que es para el Señor. Yo voy a tener una recompensa de parte de Dios al final de mis días o cuando Dios ya llegue el momento en que Dios vaya a recompensarlo, ¿verdad? Al igual que a toda persona que permanece fiel. Nosotros los pastores, no hay ningún pastor Superman. exacto. No hay ninguna familia de superhéroes pastores. Ujú, A mí me ha tocado que llorar mucho. Me ha tocado que llorar mucho. A mí me ha tocado que pasar situaciones difíciles en la congregación, ¿verdad? O sea, normal que pasan, pero que lo angustian a uno de saber que tienes que ir, pararte al altar y que tienes que dar la cara. Y no de pecado ni nada de eso, gracias a Dios, ¿verdad? Pero situaciones sociales, ujú, relaciones, ¿verdad? Y tenemos que arreglar esas pruebas, esas pruebas nos hacen, ¿cómo le diría yo, hermano? Más fuertes, nos hacen más fuertes, ujú, pero que claro. las pasamos, hermano, que exacto. las pasamos y siempre mostramos esa risa. Ujú, ujú, Mostramos esa alegría, mostramos ese Sí, gozo, porque eso es lo que tenemos que demostrar. O sea, si yo confío en Dios, si yo confío en el Señor, tengo que mostrar que esa confianza a Dios. ¿Y cómo? amén. Bueno, con Claro, una actitud positiva, exacto. ¿verdad? Y a lo mejor estoy pensando en el problema que tengo en la casa, Ujú, ¿verdad? O alguna situación que está dentro del hogar, pero hay que enfrentar la vida con una actitud positiva, hermanos, y déjeme decirle que no hay ningún pastor, ni por iglesias más grandes que tenga o por más pequeñas que estén o bien que se vean, que no haya pasado una prueba difícil en su vida. Y hay muchos pastores que ahorita lo están pasando. Nosotros claro. estamos ahorita aquí hablando y a lo mejor hay algún pastor que está llorando, abrazado de su esposa, abrazado de sus hijos, porque lo trataron mal, porque le insinuaron algo negativo. Situaciones, hermanos, que agobian, que ujú, agobian. El pastor se entrega a las personas y a veces, lo digo con todo el respeto, hermanos, y a veces pues no se recibe como esa reciprocidad Ujú. ¿cómo le digo? De valorar el esfuerzo que un pastor hace para atender a muchas personas. Eso te iba a decir porque a veces, como es no existe un pastor Superman. No existe, Entonces hermano. creo que qué duro y qué difícil es porque yo he visto muchos casos donde, como dice uno, lo crucifican a los pastores porque falló, porque mire, pero si era pastor, ¿cómo? Y o sea, creo que a veces uno también
es feo tener esa actitud porque pensamos que el pastor no puede fallar o que no puede caer en eso. Entonces, bueno, yo siempre se lo he expresado a mi pastor también. Mis respetos para ustedes, hermano. Muchas gracias por su labor, de verdad, porque, bueno, en este caso, el pastor Mauricio, que es el pastor de esta sede, nos ha apoyado, ¿verdad? Bueno, a mí me ha apoyado mucho, a Kevin, a los jóvenes, nos apoya mucho, se mete con nosotros, juega con nosotros, y él es, ¿verdad? Usted lo conoce. Así es, lo Y conocemos. eso es bonito porque aún, como le dice usted, al rato él en ese momento pudo haber pasado un momento muy difícil. Y él se apunta o siempre da su mejor versión. Así es. Así ¿verdad? es. Entonces, creo que Kevin, bueno, muchas gracias, hermano, de verdad. Para nosotros, el que usted haya estado aquí, yo siempre se lo digo, como predica el hermano, a mí me encanta. Gloria a ¿verdad? Dios. Entonces, Gracias al Señor, hermano. Gracias a de Dios. verdad, hermano, de todo corazón, muchas gracias. Para Sí. mí, bueno. Sí, y para nada más terminar, ya ir cerrando, decirle a la gente, ¿verdad? Que aunque las pruebas lleguen, vas a Sí. salir. Aunque Exactamente. Sí, venga ese la es el tormenta, mensaje, creo. aunque Así la es. tormenta venga, hay que Ujú. confiar siempre, porque a veces muchas personas llegan y dicen, pero es que ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué a mí? No se lamenten eso. No le veamos el lado negativo a esas cosas. No veamos a los problemas. No hay que verlos como problemas. O sea, hay que verlos como que lo vamos a llegar a una solución. O sea, todo problema Así tiene es. solución. Entonces, toda situación que se presente en tu vida, que se presente en nuestra vida, va a tener una solución. No pensemos en que cómo se va a solucionar. Dejemos todas las cargas en manos del Señor. Así es. Si Sí. todo se deja en manos de Él, vamos a tener paz. Y ¿verdad? Como dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan paz. Así Yo ya he es. vencido al mundo. Quisiera leerle este pasaje del libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Oiga, tened por sumo gozo, dice, cuando halléis en diversas pruebas. Gloria a Dios. ¿Ves? Veámoslas con gozo. El Señor también dice que Él no nos da una carga mayor que la que podemos soportar Exacto. y que junto con la prueba nos da la salida. Es solo confiar en el Señor. Eso, el hermano Saúl lo dijo más clarito, ¿verdad? Así El es. Señor Gloria al Señor. nos da una prueba, pero también nos da la salida. Así es, Nos da la hermano. solución. Así es. Solamente dejar todo en manos de Él y confiar. Y realmente hay que ser muy agradecidos con el Señor, porque a pesar de las pruebas, Él nunca nos ha dejado solos. Es Así es. correcto, Nunca así nos es. ha dejado solos. Así es. Bueno, para nosotros fue un privilegio, hermano, haberlo Un tenido gusto acá para con- mí, hermano. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias y saludos esperamos- también a todos los Amén, así es. hermanos. Esperamos Padre, que les puedan haya gustado disfrutar. este episodio, ¿verdad? Entonces, nos vemos en la próxima y Dios los bendiga. Chao, chao.